Bienvenidos al Jardín de los Horrores. Qué gusto que estén aquí. Qué curiosos son los panales de abejas, tan cuidadosamente construidos. Laberintos de miel, refugios de cera, que de un momento a otro pueden convertirse en celdas sin escapatoria cuando un depredador entra al panal. Qué similar es el ser humano en este peculiar aspecto. Las casas que habitamos son el refugio que nos protege de las amenazas de fuera, o eso es lo que nos gustaría creer. ¿Y si la amenaza estuviera adentro, viviendo con nosotros? Esta noche, quédense, porque voy a narrarles una serie de aterradoras historias sucedidas en el lugar más seguro para muchos, en la comodidad de una casa. Con esto dicho, pónganse cómodos, prepárense y acompáñenme en este paseo. No olviden que una vez que empiecen a escuchar, el terror echa raíces. Hola a todos. Nunca pensé en compartir esto, pero creo que aquí me van a entender. Hace unos meses me mudé a una casa que deja mucho que desear en cuanto a acabados y construcción. No está en la mejor zona de la ciudad, pero ahorita mi economía no está para ser exigente. Estaba contento de poder pagar una renta cerca de mi trabajo. Era finales de abril cuando me instalé. Siendo un mes caluroso en la ciudad de Guadalajara, no se me hacía raro pasar sed. Solo que en este caso era de que tomaba agua y seguía sintiéndome sediento. Un litro tras otro. Beber electrolitos tampoco tenía efecto. Nada me quitaba la sed. Entraron las lluvias y esto refrescaba bastante el ambiente. Sin embargo, persistía esta sed que me empezaba a desesperar. Me preocupaba más que nada la idea de haberme hecho diabético. Y es que un síntoma común es sentirse sediento constantemente. 25 años es una edad muy joven para tener esta enfermedad, pero se escuchan casos. Acudí a hacerme estudios y los resultados señalaban que al contrario me encontraba bien de salud. Fui requerido para ir a dar unos cursos a Colima. La semana que estuve allá, después de casi mes y medio de estar constantemente deshidratado, por fin me sentía bien. Tenía energía y hasta había mejorado mi humor. Al volver a casa, como lo supondrán, regresó la sed. Cada minuto que pasaba aumentaba esta sensación hasta que no pude ignorarlo. Necesitaba beber agua con urgencia. En la cocina, el garrafón estaba a la mitad. No fue ningún alivio. Un vaso tras otro. Mi garganta no dejaba de estar seca. Tomé el garrafón con las dos manos y me tomé de un trago todo el agua que quedaba. Sentía que se me iba a reventar el estómago de lo hinchado que estaba. Y aún así, la sed no se iba. Me dolía tanto la garganta. No tenía saliva. Ya no sabía qué más beber. El refrigerador estaba vacío y a esas horas las tiendas ya estaban cerradas. Estaba tan sediento. Abrí la llave de la tarja. No salía agua, ni una gota. Mi desesperación crecía. Abrí todas las llaves de la casa y de ninguna salía agua. Sentía que me iba a volver loco. Tenía que revisar el aljibe, ver cómo estaba, saber si algo andaba mal. Salí y levanté la tapa de cemento que lo cubría. Al abrirlo,
Me aparté de un salto. Dentro del aljibe escuché lo que eran voces. Eran conversaciones bajas, como si varias personas estuvieran hablando. Estaba oscuro, así que no alcancé a distinguir nada. Volví para asomarme con el teléfono. Estar seguro de que lo que había escuchado era real. Todo era silencio. Solo que esto no me trajo ni un poquito de paz. Acerqué la luz del teléfono para poder ver. El aljibe estaba lleno de agua. Todo se veía bien. No, en el fondo. Debajo del agua. No sé si me lo imaginé por un efecto de la física, pero es que había un niño. Un niño en el fondo, sentado de cuclillas, abrazando sus rodillas. No sé si habrá sido por el susto, pero en ese momento la sed desapareció. Tuve que correr de vuelta a la casa porque empezó a salir agua a chorros de todas las llaves. No sé lo que vi. Apenas fue hace una semana, pero quiero pensar que fue una ilusión óptica, que no había nada ahí abajo. No he vuelto a abrir el aljibe para corroborar. De todos modos, de momento ando fuera de casa por motivos de trabajo. No sé qué esperar cuando regrese. Me da miedo estar ahí, y esa sensación de estar sediento que no se quita con nada es horrible. Hola, gente del jardín. Casi nunca hablo de esto, pero quiero compartir una de las experiencias más extrañas que he vivido. Antes de la pandemia, vivía con mi papá y mi hermano mayor. Estábamos rentando una casa en Aguascalientes. Esta era una casa ya vieja y, como cualquier casa vieja, tenía ruidos misteriosos, manchas que, si te les quedas viendo el tiempo suficiente, parecían caras, pero nada que pudiera considerarse fuera de lo común. Era solo una casa vieja de 2 pisos, con una puerta de metal en la entrada y una ventana en el segundo piso, la ventana de mi cuarto. Para más contexto, mi papá es guardia de seguridad y muchas veces le tocaba el turno nocturno para regresar en la mañana. Ese día, mi papá estaba en el trabajo. Yo estaba sola acostada en mi cama. Eran como las 9 de la noche apenas. De pronto escuché un golpe violento en el pasillo. Sonó como si alguien hubiera arrojado algo muy pesado al suelo. Me quedé quieta, con la mirada fija en la puerta, que estaba cerrada. Después de eso, escuché caer trastes en la cocina. Aventaban platos, ollas, abrían y cerraban la puerta del refrigerador con fuerza. Pensé que alguien se había metido a la casa. Como tenía el teléfono en la mano, le mandé un mensaje a mi novio de ese entonces. Y es que no sabía si llamar a la policía o a quién pedir ayuda. Si había un invasor, no quería que escuchara mi voz. No quería que supiera que estaba ahí, que me descubriera. Por eso casi me pongo a llorar cuando, en ese preciso momento, tocan a la puerta de mi habitación. Ceci, déjame entrar. Esa era la voz de mi novio, hablándome como en susurros raros detrás de la puerta. No tenía sentido que fuera él. Apenas le había mandado mensaje y él todavía ni lo había visto. Ceci, no me dejes esperando. Esto no estaba bien. No se sentía nada bien. Le mandé otro mensaje a mi novio, preguntándole si era él el que se había metido a mi casa, que si era una broma
no era gracioso. Ni siquiera había visto el mensaje anterior todavía. Te juro que casi me da un infarto cuando escucho el sonido de la notificación en mi teléfono. Era un mensaje de mi papá, diciéndome que metiera un tupper con comida al refrigerador que había dejado sobre la encimera. El corazón me latía tanto que me dolía el pecho y trataba de aguantar la respiración para que quien fuera que se hubiera metido a mi casa no se diera cuenta de que yo estaba ahí, aunque hubiera sonado el teléfono. Estaba tan desesperada. No podía estar segura de nada, moviéndome en silencio, tratando de controlar cada músculo de mi cuerpo. Me levanté de la cama y me asomé por mi ventana, desde donde se podía ver la calle. Afuera solo alcanzaba a ver estacionado el auto del vecino. Entonces me acerqué a la puerta para poder escuchar mejor al otro lado. Los ruidos se habían dejado de escuchar ya, pero estaba tan aterrorizada, no sabía qué hacer. Me escondí en mi cuarto y ahí dirán que fue muy cobarde de mi parte, pero me quedé despierta hasta que se hicieron las 7 de la mañana. Cuando por fin mi papá regresó de trabajar, me preguntó por qué la escoba estaba tirada en el medio del pasillo. Yo apenas iba saliendo del cuarto. Le pregunté qué había pasado en la cocina. Mi papá me miró como si no entendiera lo que le decía. Ah, sí, hija. Oye, por cierto, gracias por meter el topper al refri. Yo no había metido el topper. De hecho, se me había olvidado por completo hasta ese momento. Ya ahora que lo cuento como anécdota, es un detalle que se me quedó grabado. Entonces le platiqué lo que había sucedido la noche anterior, con la idea de que no me iba a creer. Me comentó algo que me dejó muy incómoda. Se lo había guardado para no asustarme. Me dijo que un día en el que él estaba en esa casa, había escuchado a alguien reírse a carcajadas en mi habitación. Pensando que era yo, se fue a asomar para saber qué era lo que me causaba tanta risa. Yo no estaba, mi hermano tampoco. La casa estaba vacía. Durante ese rato, escuchó algo caerse en la cocina. Y en la cocina estaba todo en orden. Después de ahí, lo más raro que llegó a pasar fue que nos sacaban la tierra de las macetas del pasillo. No sé si de habernos quedado más tiempo, hubiéramos pasado más eventos como ese que viví. De veras, doy gracias a Dios porque no nos tocó quedarnos encerrados durante la pandemia en esa casa. Hola, gente del jardín. No sé si alguien aquí sea como yo o como era yo. Cuando era niña, dormía con la puerta de mi habitación abierta. Tal vez era una costumbre tonta, pero el silencio y la oscuridad me ponen muy de nervios. Necesito ver un poco de luz. Saber que no estoy encerrada en la oscuridad me hace sentir protegida. Ahora vivo con mi hija de 3 años en una casa que compramos hace poco. Mi esposo trabaja en otra ciudad, así que casi siempre estamos solas. La casa es relativamente nueva. Nosotros seríamos los primeros en habitarla. Por eso no esperaba lo que me pasó. Una noche, mientras veía el teléfono en la cama antes de dormir, un movimiento llamó mi atención. Como les dije, tenía la costumbre de dormir con la puerta abierta. De donde estaba acostada, la puerta quedaba a mi izquierda. Ahí vi cruzarse una silueta pequeña a través del pasillo. Me quedé viendo la puerta. La silueta volvió a cruzarse, ahora para el otro lado. Pensé que era mi hija jugando,
Así que me levanté para decirle que dejara de estar corriendo y que se viniera a la cama. No sé por qué pensé eso. Mi cabeza estaba en otro lado en ese momento. Y es que, ¿en qué momento se levantó? El pasillo estaba vacío. Me di la vuelta para ver a la cama. Se me heló la sangre cuando regresó a mí, que ya había arropado a mi hija. Ella estaba acostadita ahí, dormida. Al principio lo ignoré. Lo atribuía al estrés, a la sugestión, porque la sugestión puede ser poderosa. No mentiré, me gusta mucho el terror y me gusta dormir escuchando historias de espantos. Puede ser raro, pero así soy. Entonces este fenómeno empezó a hacerse más presente. Mientras hacía mis labores del hogar, limpiando, acomodando la ropa, lo de todos los días, escuchaba lo que parecían pasos cortos corriendo en el pasillo. Me seguía repitiendo que era pura sugestión. Esto no podía estar pasando. Hasta una mañana, hace apenas unos días, estaba preparándole de desayunar a mi hija. Ella estaba sentada en la sala cantando mientras jugaba con sus muñecos. Y así, sin mirarme, dijo como si fuera lo más normal: Mami, ¿crees que el niño en el pasillo quiere un hot cake? Solté la espátula. Tragué saliva. Me acerqué a ella y, tratando de parecer lo más tranquila posible, le pregunté qué había dicho. Ella me dijo que veía un niño que corría en el pasillo. Decía que lo veía muy delgadito. Yo nunca le había mencionado nada. Jamás habíamos hablado de sombras, ni de niños fantasma, de nada de lo que estaba pasando. Cuando escucho historias de terror, lo hago ya hasta después de que ella se queda dormida. No sé qué esté sucediendo, pero mientras tanto, ahora prefiero dormir con la puerta cerrada, cosa que a mi esposo le parece muy rara. Tal vez necesito darme un descanso de escuchar historias de terror. Como padre, uno quiere lo mejor para su familia, ofrecerles un ambiente seguro para que puedan crecer, que no les falte nada, protegerlos. Nos mudamos a una casa de 3 habitaciones que se acomodaba a nuestras necesidades de ese entonces. Mi hijo mayor tenía 6 años y el más pequeño estaba por cumplir los 2. Los primeros 3, 4 meses en esa casa fueron tranquilos, sin mayor eventualidad. Eso es algo que me frustra mucho a la fecha, porque en ese corto periodo de tiempo habíamos creado un hogar que se vino abajo cuando nos arrebataron nuestra tranquilidad. Fue una madrugada. Era entre semana porque había que llevar al niño a la escuela al día siguiente. Mi hijo mayor entró corriendo a la habitación donde dormíamos su mamá, su hermano y yo, llorando. Era un niño de esos que tienen mucha imaginación. Por eso pensaba que era más un intento por llamar la atención cuando entraba a despertarnos. Hay unos pies arriba de mi cama, Decía. un hombre que me mira. Ya habían sido varias noches que mi hijo decía lo mismo. Lo dejábamos dormir con nosotros cuando tenía esas visiones, pesadillas, pero ya había sido suficiente. Tenía que acostumbrarse a dormir en su propio cuarto. Gritó y pataleó para poder quedarse con nosotros. Su mamá estaba de acuerdo con que él se quedara a dormir en nuestra habitación.
En vista de la situación, me ofrecí a dormir en su cuarto para no generar mayor discusión. Tenía la idea de demostrarle que nada malo iba a pasar y que con esto iba a volver a agarrar confianza para dormir solo. Entré a su recámara y cerré la ventana. La cama era muy pequeña para mí, pero logré acomodarme. Antes de quedarme dormido, empecé a sentir mucho frío. La ventana estaba abierta. Pero, ¿cómo si yo la había cerrado? No la habré cerrado bien, entonces, pensé. A la mañana siguiente, mi esposa hacía el desayuno y se veía cansada. Me dijo que mi hijo mayor no pudo dormir esa noche. No dejaba de revolverse en la cama y que en un momento de la madrugada tuvo una pesadilla y gritó. Seguido de esto, ella me dijo en voz baja para que los niños no escucharan: no sé si me creas, pero sentí que una mano me sujetaba por el tobillo, Roberto. Ese iba a ser el inicio de los peores 3 años de mi vida. Como papá, uno quiere proteger a sus hijos. ¿Cómo puedes protegerlos de esto que vivimos? Gracias por escuchar mi relato. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por acompañarme en este paseo por el jardín. ¿Qué les parecieron las historias de esta noche? Les comento que el siguiente episodio será un especial para conmemorar el Día del Padre. He recopilado varias historias, aunque solo unas cuantas van a ser grabadas esta vez. Espero ir contando las demás en las siguientes compilaciones de relatos variados, a los que llamo ramitos de historias. Y es que me gusta pensar en esas historias como un bonito y macabro arreglo de flores que les ofrezco para que lo disfruten. No quiero dejar ninguna historia sin ser contada, y es que para los que me conocen en persona, ya saben cómo he andado de preguntona haciendo mi tarea para ir juntando material. Aparte de, pues me gusta mucho cuando me platican sus historias extrañas, eso que vivieron y que sacudió su mundo. Esa es la razón por la que inicié todo esto. Me seguiré esforzando en seguir trayendo contenido para ustedes. Muchas gracias por apoyar este proyecto. De veras, les mando un abrazo tototote. Nos vemos en la próxima, aquí, en el Jardín de los Horrores. Gente del jardín, espero que hayan disfrutado del recorrido. Los invito a suscribirse para no perderse de ninguna actualización. Y si les gustó el episodio de hoy, pueden dejar un like y compartirlo con alguien más. Sería de mucha ayuda para que el jardín siga creciendo.